Hoy te traigo el impactante resumen de La Niña del Mal, una película que combina el misterio, el suspenso psicológico y los dilemas morales de una comunidad atrapada entre la fe y el miedo. A lo largo de este resumen, descubrirás cómo un pequeño pueblo pasa del paraíso a la pesadilla por culpa de una niña. O tal vez, por culpa de los propios humanos. La historia comienza en un tranquilo pueblo isleño, donde todo parece sacado de una postal: casas pintorescas, costas cristalinas y una comunidad unida por la tradición. Todo cambia cuando una fuerte tormenta golpea la isla, y tras ella, el alcalde del pueblo, Tomás Aguirre, encuentra a una niña inconsciente en la playa, aparentemente arrastrada por el mar. La niña no dice una palabra. Está empapada, sucia y con la mirada perdida. Nadie sabe de dónde viene, y no hay ningún barco hundido en las inmediaciones. Lo más inquietante es que, desde su llegada, cosas extrañas empiezan a suceder. Animales que antes estaban enfermos comienzan a sanar, las cosechas florecen de forma normal, y la pesca aumenta de forma inexplicable. El alcalde, movido por la compasión, la lleva a su casa mientras se investiga su procedencia. La niña sigue sin hablar, pero muestra una sensibilidad extraordinaria. Algunas personas juran haberla visto curar heridas con solo tocarlas, y otros aseguran haber tenido sueños reveladores después de cruzarse con ella. La noticia corre como pólvora por toda la isla: una niña milagrosa ha llegado. Pronto, el pueblo se divide. Un grupo, liderado por el sacerdote local, Padre Eusebio, comienza a afirmar que la niña es un regalo divino, una salvadora enviada por Dios. El cura empieza a organizar misas en su honor, y a pedirle a la comunidad que recen a través de ella. Pero no todos están convencidos. Marta, una médica del pueblo, advierte que la niña podría estar manipulando a la gente con alguna especie de sugestión colectiva. Empieza a investigar más a fondo y encuentra algo perturbador. En las semanas siguientes a la llegada de la niña, también se han registrado casos de alucinaciones, desapariciones y comportamientos violentos en ciertos miembros del pueblo. La tensión escala rápidamente. El pueblo, antes unido, se convierte en un campo de batalla ideológico. Por un lado, los creyentes, que aseguran que la niña es una enviada celestial. Por el otro, los escépticos, que piensan que es peligrosa y debe ser alejada. Los primeros ataques no tardan en llegar. Un incendio destruye la clínica de Marta. Se sospecha que fue provocado. La policía local no sabe cómo actuar, pues incluso dentro del cuerpo hay agentes divididos entre ambas creencias. Mientras tanto, la niña sigue sin hablar. Pero su mirada parece cada vez más penetrante, más consciente. Algunos aseguran haberla visto sonreír en medio del caos, como si supiera exactamente lo que está causando. Mientras el pueblo arde en conflictos y violencia, Marta, la médica del pueblo y una de las pocas personas que aún razona con claridad, continúa su investigación en busca de respuestas. Intuye que todo esto ya ha pasado antes. Una madrugada, mientras revisa los archivos olvidados de la iglesia, encuentra un conjunto de diarios y cartas antiguas, cubiertos de polvo y moho. Son documentos del siglo XVII, escritos por un sacerdote que vivió en una isla cercana. En ellos se relata la llegada de una niña a esa isla, también tras una tormenta. Se describe con detalles espeluznantes cómo la comunidad comenzó a idolatrarla tras presenciar milagros similares, sanaciones, sueños premonitorios, y fenómenos inexplicables. Pero luego, lentamente, comenzaron las muertes. Primero animales, luego personas. Enfrentamientos, familias divididas, incendios. Hasta que, finalmente, la isla entera fue consumida por la violencia y quedó completamente abandonada. El sacerdote concluye en una de sus últimas páginas: el mal no vino con la niña. El mal estaba aquí, aguardando algo que lo incendiara. Marta comprende con horror que la historia se repite, como una maldición cíclica que la humanidad se niega a aprender. Y esta vez, su propio pueblo podría correr la misma suerte.